Bueno, muy bien, estamos aquí con la presidenta y el vicepresidente del Consejo Deliberante, con la doctora Nancy Marengo y el doctor Jorge Vassallo. Ya se ha desarrollado la primera lectura con aprobación del presupuesto, como así también en la noche de este miércoles tuvo lugar la audiencia pública, así que en primer lugar saludarlos y pedirles un balance de lo que ha sido esta primera parte de cara a lo que va a ser la segunda lectura y seguramente con la aprobación definitiva. ¿Cómo estás, Nancy, en primer lugar? Hola, buenos días. Bueno, la verdad que primero agradecerles que están siempre al tanto y acompañándonos en todo el año primero y ahora en esta última instancia. Y segundo, que la evaluación del presupuesto, si bien hubo distintas sugerencias, en realidad fue tratado con bastante consenso, dado que no tiene mayores modificaciones ni distintas particularidades a lo que están trabajando la mayoría de los municipios de la zona. Bueno, perfecto. También preguntar respecto a lo que ha sido la audiencia pública, que siempre decimos desde la radio y ustedes también que tienen la posibilidad de comunicarse, invitar a la gente, pero es un poco difícil también atraer a los ciudadanos, a los vecinos. A veces decimos sin necesidad de cuestionar algo, pero escuchar, que ya eso resultaría interesante, Nancy. Sí, la verdad, bueno, tuvimos la visita, siempre decimos que es un placer que los conciudadanos nos visiten, y la visita de varias personas, las cuales, bueno, se les explicó claro, en términos general de lo que se trató el presupuesto, y se hicieron algunos comentarios que es interesante porque si bien no es una cuestión por ahí específica de presupuesto, pero por ahí enriquece o alguna sugerencia que se pueda hacer para mejorar, que eso siempre es bienvenido. Es así. Bueno, Jorge, preguntar un poco también e ir repasando algunas cosas que ya las hemos hablado, las hemos comentado, que tienen que ver con el aumento de, digamos, el porcentaje que se incrementa, sobre todo con el tema de las tasas, que es del 45%, como para ir repasando aspectos generales y que es una de las cosas más importantes, ¿no? A destacar cuánto es la evolución, y dentro de los aspectos que se tienen en cuenta está la inflación interanual, la pauta salarial, el costo del combustible, como ya venimos escuchando y venimos diciendo, pero repasar todos estos aspectos. Bueno, hay un conjunto de aspectos, como vos decís, que tienen que ser tenidos en cuenta al momento de elaborar el proyecto del presupuesto. El presupuesto prevé un conjunto de ingresos y erogaciones que son propias de la administración para el cumplimiento de los fines en cuanto a la compra de bienes y a la prestación de servicios. Para este año se estipuló un aumento general de las tasas de alrededor del 45% en términos promedio, en términos generales, excepto lo que es la tasa del tratamiento de residuos sólidos urbanos, que va a sufrir un aumento del 25%, o sea, es menor al régimen general. En realidad, cada una de las tasas y las contribuciones que fueron aumentadas fueron tenidas en cuenta, o su aumento fue en función de básicamente dos insumos fundamentales que tiene el municipio para el cumplimiento de sus fines. Uno es, por supuesto, es la prestación de servicio a través de su personal. Ese personal el año pasado tuvo un incremento en pauta salarial fijado con el gremio, consensuado con el gremio, de arriba del 65%. Y el otro ítem fundamental es el combustible, que también aumentó en una forma considerable. Entonces, el Departamento Ejecutivo, al momento de elaborar ese proyecto, tiene en cuenta esas variables para no quedar descalzado a los fines de poder cumplir los fines que tiene la propia administración. De manera tal que se racionalizó el análisis en función de un conjunto de variables, fundamentalmente esas dos, y una situación general del país en la cual nosotros no tenemos una certidumbre de qué es lo que va a ser el 2022.
en cuanto a inflación, en cuanto a endeudamiento, en cuanto a posibilidad de recaudación de nivel provincial para que sean las propias transferencias a nivel nacional y a nivel provincial, que también recibe el mismo municipio a través de la coparticipación primaria y secundaria. Entonces hay un conjunto de situaciones que tienen que ser tenidas en cuenta. Nosotros lo que expresamos a través del gobierno es en lo posible si bien el aumento de las tasas es considerable, está incluso a la media o por debajo del aumento de tasa general, incluso en la provincial, en cuanto a algunos impuestos puntualmente. Y básicamente lo que tratamos de hacer es dar una posibilidad o un premio a quien es con un contribuyente cumplidor, fundamentalmente en una contribución y en una tasa, que es la tasa del automotor, y en la contribución sobre inmuebles, donde nosotros, por ser pago anual, tiene un descuento adicional que ya ha sido explicado en la sala y va a ser explicado en general cuando esto se apruebe. Entonces, digamos, la premisa fue esta, ¿cierto? En lo fundamental es tratar de que el municipio tenga los fondos suficientes para cumplir sus fines y a su vez el mensaje es tratar de premiar a quien es contribuyente cumplidor, que tenga la posibilidad de que exista que tenga esa situación donde tenga una posibilidad o acceda a un descuento superior para quien no está en esa situación. Claro. Ahí yo recuerdo que habían explicado en la primera lectura y también se había explicado cuando ingresó por correspondencia el proyecto de un 10% para aquellos que paguen en cuota, un 20% para los que paguen en cuota única, es decir, que paguen todo el año, y aparte un 5% para aquel que no tenga deuda, Nancy. El beneficio del 5% en realidad los descuentos se hacen en dos impuestos que son anuales. Claro. Los otros no se pueden pagar por anualidad, que es tasa y automotor. El del 10 y el del 20, si vos tenés tasa al día y lo vas pagando al día, bueno, tenés según el tipo de pago el descuento. Pero a su vez, si esos dos impuestos y no tenés ningún tipo de deuda con el municipio en otro concepto, tenés un 5% más en cada uno de esos impuestos. Digamos que el 25% es bastante el descuento. Sí, digamos que esto es también, teniendo en cuenta que uno va escuchando, también habíamos hecho nota a digamos, representantes de la oposición que habíamos hablado con Zanotti y ellos habían planteado con respecto al tema del impuesto automotor que calculaban un incremento del 75% en función de todo lo que ha acontecido en cuanto a la evaluación de los precios, digamos, de los vehículos, y en esa línea esto se contrarresta, digamos, a esa propuesta, Nancy. En realidad el tema de los descuentos ya estaban planteados desde inicio. Lo que se le agregó desde el Ejecutivo es un 5% más de descuento. Los descuentos que venían del 5% en pago en cuotas se habían elevado ya cuando se presentó la propuesta a un 10% y el descuento, el que paga anualidad del 10% se había elevado al 20%. Ya venía con eso. Después se reforzó con un 5% más porque en realidad desde la gestión hay un concepto. Agradecer al acompañamiento que hace el ciudadano. Hoy la recaudación es muy buena, el ciudadano nos está acompañando y nos acompaña sinceramente, porque el acompañamiento no es en dichos, sino en hechos, en venir, pagar y contribuir para que Hernando entre todos lo tengamos mejor. Entonces el Ejecutivo, en cuanto a eso, la premisa que tiene es retribuir a ese ciudadano que es cumplidor, que hace el esfuerzo en devolverle con un mayor beneficio en descuentos. Claro, el contribuyente cumplidor. Recién decías un poquito, Jorge, como para ir repasando distintos aspectos del tema de la tasa de residuos sólidos urbanos, ¿no? Que yo siempre digo, si lo dije en la radio, para mí fueron famosos los 280 pesos porque fue realmente un tema uno de los temas que para mí, no sé si ustedes coinciden o no, o creen que hay otro, de los que más debate generó desde el primer momento en que se presentó y que también depende un poco no solamente de lo que se circunscribe aquí en Hernando, sino
¿no? Lo que pasa en la ciudad de Río Tercero, que tiene que ver con la planta de tratamiento y una cuestión legal, y que para colmo ahora hay otra empresa más que ha sido, digamos, la beneficiaria para poder trabajar, y ya había otra. Entonces, hasta tanto no se resuelve ese problema, es como que estamos ahí muy expectantes los hernandenses. En esa línea, el cobro de las tasas se había pensado primero para el tema de los traslados concretamente y el tratamiento, y después se le tuvo que dar otra finalidad, Jorge, para poder ir cubriendo toda una serie de aspectos que son sumamente necesarios para poder llevar a cabo después toda esta otra etapa, que hay una incertidumbre de cuándo se va a poder concretar, ¿no? Sí, en realidad ahí desde el comienzo, cuando se planteó el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el tema de la implantación de esa planta de tratamiento en la ciudad de Río Tercero puntualmente, de parte del municipio se toma una decisión pensada realmente en los vecinos. ¿En qué sentido te lo digo? El tema del tratamiento de residuos ya viene de varios años para atrás, y nosotros recién implementamos la tasa cuando creíamos que teníamos una certidumbre sobre la posibilidad de la iniciación de ese proceso. Otros municipios, como por ejemplo el de Tancacha, empezó a cobrar la tasa un año antes de lo que nosotros iniciamos. Nosotros lo pusimos en el, ingresó en la agenda, quedó como tratamiento durante todo el año, o sea, en comisión, sí. Y en ningún momento tratamos de impulsarlo hasta tanto teníamos una certidumbre. Cuando nosotros teníamos algún grado de avance en esta situación, porque eso no depende exclusivamente del municipio, sino de la comunidad regional y de la ciudad de Río Tercero en su conjunto, recién ahí nosotros iniciamos el cobro, o sea, se votó la ordenanza, se instituyó la tasa y empezó el cobro. Por supuesto que desde el comienzo de que se gestó esto, la idea general era realizar el conjunto de obras y la compra de los bienes, porque iba a ser una posibilidad de abaratar a futuro el hecho de no rentar el traslado, o sea, los fletes para poder hacerlo, sino hacerlo con la misma maquinaria o los bienes que fueran del municipio. Y en conjunto había que hacer un conjunto de obras. Es lógico que del comienzo, si hubiese sido desde cero, iniciamos, hubiese habido muchas cosas que se hubiesen complicado, claro, y hubiesen llevado. En el momento en el que se vota la implementación de la tasa, lo que nosotros teníamos especificado era cuánto era el costo, porque ahí teníamos en realidad un costo estimativo de qué costaba, qué es lo que iba a insumir el tema del traslado, sobre un conjunto de cálculos que se hicieron, y después el tema del canon que debíamos pagarle a la empresa para el tema del tratamiento allá. Bueno, por distintos motivos ajenos al municipio, esto se prolongó en el tiempo. Entonces, la tasa que empezó a cobrarse se empezó a invertir en las cuestiones que seguramente en un segundo término, si hubiese comenzado en ese momento, se hubiese hecho. De hecho está, o sea, se ha comprado una batea, se ha comprado un camión, una unidad tractora para llevar esa batea, una chipeadora que fue presentada en el día de ayer y una enfardadora de plástico. Y después queda un conjunto de obras que deben ser realizadas en el mismo lugar donde se van a hacer la disposición transitoria en la ciudad. Entonces, que son obras grandes. De hecho, ayer lo señalábamos. Nosotros se previó en el presupuesto en ingreso y egreso algo de 21 millones en cobro de tasas, pero la municipalidad a su vez en una erogación particular va a hacer una inversión en la obra base que hay que hacer allá donde va a ser la disposición transitoria, de casi 15 millones de pesos. O sea, eso va a ser por parte de la municipalidad, o sea que la municipalidad hace una apuesta en realidad por fuera de lo que le está cobrando, claro, porque ya prevé el costo general que va a tener eso, que va a ser mucho mayor, y ni a hablar con el tema de la inflación. Por eso que en definitiva, si bien el cobro de la tasa en su momento generó, y también generó un proyecto por parte de la oposición en la suspensión, nosotros también en esto no fue una posición de intransigencia de parte del Ejecutivo, sino nosotros dimos los argumentos del por qué, y esos argumentos después se plasmaron en hechos y en actos que fueron posteriores. O sea, nosotros necesitábamos ese dinero para poder hacer estas obras y para poder hacer el traslado, y en el mientras tanto, si no se hacía el traslado, se hacían las obras. Claro. Entonces, se comenzaban las obras, llevan su tiempo, por supuesto, sí. Y lleva su estudio.
En el medio se presentó el plan GIRSU, que se presentó, ahora no me recuerdo en qué mes de noviembre, me parece, sí. Bueno, donde se prevé cuál va a ser todo el programa general y dentro de ese programa general cuáles van a ser las inversiones que hay que realizar y después, bueno, el tema puntual del traslado y demás. Claro. Nancy, preguntarte también por el tema de los programas de obras públicas, ¿no? Que también se estuvo hablando, obviamente, de cuáles son las obras que se avecinan para el año 2022, no me voy para atrás, me voy para adelante. Bueno, en realidad, en tema de obras públicas, bueno, el abanico es bastante amplio. El punto 1 es terminar el edificio inteligente, que según dijo anoche el ingeniero Casaus, entre fin de esta semana y principio de la que viene ya comienzan con la colocación de abertura. Es un edificio que se necesita, que va a quedar muy lindo, pero por aparte es inminente para la disposición del registro civil, oficina de empleo, porque en realidad está muy deteriorado el edificio donde está funcionando y a su vez está a la venta. Claro, sí, sí, sí. Por un lado eso, después ya hay previsto cordón cuneta que ya se ha sacado a licitación, están en proceso de adjudicación de la empresa que realizaría la obra por una cuestión de que no se puede hacer todo desde el municipio porque no logramos con la capacidad en virtud de los frentes que hay abiertos de obra pública. La obra de la calle Saavedra, que está quedando una obra magnífica y de suma importancia para la localidad. Todavía hace cuántos meses, hace como 6 meses que se está trabajando y tiene para unos 2-3 meses más fácil porque tienen que terminar con los paños de la ruta, todo. Y bueno, la capacidad operativa que tiene el municipio no es tanta como para poder afrontar. Por eso algunas de las obras se están llamando con proceso licitatorio. Bueno, el tema de plazas y paseos verdes, que se está realizando también un reacomodamiento, todo lo que es juegos, reposición de juegos. O sea, hay muchísimas cosas que están plasmadas en un principio y creo que van a ser más todavía en lo que va a ir del transcurso del año. Bueno, perfecto. Y por otro lado, estaba tratando de recordar los distintos puntos, no quiero olvidarme de nada, pero como lo traje anotado, nada. El régimen de contrataciones también fue el otro tema que se estuvo discutiendo, Nancy. Así que, bueno, repasar un poquito esto de que ahí también en la primera lectura, cuando estuvieron, digamos, los contadores, tanto sea el secretario de Hacienda, contador Gustavo Larobre, como el contador Carlos Andrés, que es el secretario de Gobierno, explicaron esto de un poquito lo que vos hablabas, ¿no? El tema de la inflación y que esto ameritaba que se hiciera un aumento bastante sustancial de lo que es el régimen de contrataciones, para lo que es la contratación directa, para lo que es después el llamado concurso y el llamado licitación, ¿no? Ahí cambian un poco y que es también lo que se estuvo discutiendo un poquito más, me parece. Sí, un poco la propuesta que hace el Ejecutivo en este sentido es en función de una capacidad operativa propia del municipio en el poder agilizar una cuestión de contratación de ciertas cuestiones que son diarias, que son comunes. La contratación directa es el primer escalón en cuanto a la forma de vinculación económica con el privado. Entonces generalmente es sobre un conjunto de productos y de servicios que son generalmente los mismos dentro de una lógica de trabajo del municipio. El aumento, si bien pasó algo de 300.000 y algún peso que estaba a 900.000 pesos, en realidad como debe ser tomado es porque venía trazado ya en el mismo momento en el que fue concebido en los años anteriores. Siempre el aumento de esos montos se daba en función del aumento general que tenían las tasas. Por ejemplo, el año pasado se aumentó el 38% en términos generales, se aumentó también el valor o el monto, el tope de contratación directa sobre la misma. El año anterior también, hablo de los 2 periodos en los que me tocó estar. También había una cuestión, la inflación escaló durante estos años, entonces
cambió también un poco el sistema o la base por la cual tenés que tomar esos parámetros. Nosotros creemos que, si bien la contratación directa es es la forma más discrecional que tiene el municipio de elegir proveedores y de elegir precios, porque es la realidad, eso no escapa a que el municipio en sí o el departamento ejecutivo tome el mismo producto, lo vaya tomando de diferentes proveedores. Y de hecho está que en el Compra Hernando generalmente se trata no de priorizar a alguien, sino de tratar en lo posible de, como se dice, abrir un poco el juego también en algunas cosas. Otras cosas son específicas, tendrán una afectación especial y tendrán que ser contratadas en las personas que tengan una capacidad operativa de poder hacerla. Hay otras que no. Pero eso en general. Ahora bien, la contratación directa no implica que se elija un proveedor de servicio o de bienes y la cosa termine ahí en la discrecionalidad, sino que después el pago y demás es controlado por el sistema posterior que viene, que es el sistema del Tribunal de Cuentas, donde la oposición también, que fue uno de los puntos, donde la oposición tiene su tribuno de cuentas, que es profesional, que es un contador y que puede conocer si los procesos de compra están formulados de la manera que corresponde a raíz del procedimiento que está previsto. Entonces, yo creo que esto también es una cuestión operativa. Y si nos miramos o salimos de nuestra ciudad y lo comparamos con ciudades de la similitud que tengan una envergadura similar a la nuestra, ya los procesos de compra directa estaban muy por encima de lo que nosotros teníamos en su momento. Entonces, digamos, no es un argumento, pero sí es una manera de mirar también qué se está haciendo en otros lugares para saber si uno también comparar, ¿no es cierto?, en situaciones similares, si es realmente una cuestión que está fuera de lugar o está en realidad dentro de los parámetros que todos los municipios están realizando. Perfecto. Nancy, como para ir cerrando ya, lo que nos queda es la segunda lectura. ¿Esto va a ser cuándo? El próximo jueves a las 20:30. Nosotros normalmente sesionamos los miércoles, pero a pedido de los chicos de la oposición, no tenemos inconveniente, así que de común acuerdo lo pasamos para el día jueves para darle segunda lectura. Quiero hacer una salvedad. Hay dos cosas importantes que me olvidé en cuanto a obra, porque los ingenieros me van a retar. La ampliación acá al frente del Raúl Alfonsi, que está a full, o sea que es proyecto 2000 en presupuesto 2022, pero ya está avanzado, muy avanzado. Y otro proyecto muy lindo, que lo recordé, que es un paseo de avistaje de aves y natural de árboles nativos, que va a ser, ya ha comenzado con la forestación, pero que va a estar desarrollándose sobre lo que es vías del tren en ese sector de Cochabamba, que va a estar muy bonito y que la verdad que a Hernando le hace falta esos espacios verdes para que... Y que también se convierten no solamente para nosotros que vivimos acá todos los días, sino para aquellos que por ahí vienen. Tenemos fechas muy puntuales en donde tenemos visitantes, así que está bueno también porque por ahí preguntamos qué podemos hacer, una alternativa para ir a ver. Sí, hermoso. Y bueno, y el tema de seguir con el tema de forestación, estamos hablando de que llevamos unos 2.000 árboles en lo que va del año 2021. Obviamente que no solamente el municipio, porque se sabe que esta gestión es una gestión que trabaja con todos los ciudadanos y que todos participen y que todos son actores en el desarrollo y en trabajar por Hernando. Muchísimas instituciones dentro de la cooperativa La Vencedora, estuve el otro día forestando, Consorcio Caminero, entonces hay muchísimas instituciones que apuestan a un Hernando verde, a un Hernando con mejor clima, con mejor calidad de medio ambiente. Así que bueno, eso agradecerlo y seguir trabajando todos. Quiero agregar que el otro día a mí me gusta ir siempre con mi marido caminando hacia la difunta Correa y me encontré con gente, un hombre, que estaba regando una planta. Dice, esta es mi planta, pero eran días donde no estaba lloviendo
y se va con, digamos, la jarra grande, un balde enorme, y va regando la planta, porque esto lo dejé, fíjate vos que decís, a veces acciones que están invisibilizadas, porque hay particulares que han ido a algún lugar del ingreso de un lado o del otro y tienen su plantita y también la van cuidando como si estuviera en el jardín o en el patio de su casa. Así que está bueno eso, porque por ahí uno ve lo de las instituciones y quizás hay muchas otras personas que también están teniendo esas conductas y nosotros las desconocemos, ¿no? Bueno, pero después también tenés muchas Sí. grupos de personas como el Lado Verde, Sí, sí. bueno, que han estado forestando en montaña, en la sierra. Bueno, toda gente que se preocupa y eso es bienvenido y agradecido, porque no es por una gestión, es por Hernando. Sí, la verdad que hay una gran conciencia. Yo lo veo con mis hijos que la tapa acá, la botella. Yo digo, y me falta un montón, porque digo, todo lo que vamos a tener que hacer después con el tema de separación, estamos como lejísimos. Uno, digo, desde el punto de vista del hábito diario. Bueno, Jorge, así que dejo para cerrar con vos, ya que aprovechamos ese espacio para agregar a la pregunta anterior. Entonces, la última para la segunda lectura va a ser el próximo jueves, como decía la doctora Nancy Marengo, y ahí ya estaríamos aprobando el presupuesto. Ahí se completaría el circuito completo de la aprobación. En realidad lo que se aprobaría sería presupuesto, tarifaria, sí, todo. Tarifaria impositiva y régimen de obras, bueno, y además todas las cuestiones que van anexas y contrataciones. Así que bueno, el jueves culminaría, si bien ya el año legislativo culminó, va a ser en extraordinaria, se va a sesionar el jueves, así que ya nosotros ya culminaríamos nuestra tarea por lo que va por este año, ¿no es cierto? Es como que la gente necesita decir vacaciones. Bueno, buena estrella, gracias a los dos. Gracias.